colestasis intrahepática del embarazo, que es un tema pues que es algo común en nuestros servicios de obstetricia y pues que aparte de todo tenemos una limitación importante con el tema del diagnóstico. Bueno, la colestasis es una complicación más que todo del embarazo tardío y sus características principales son el prurito y el aumento de los ácidos biliares séricos, que pueden desaparecer después del parto. La condición pues es un riesgo mínimo para la madre, pero pues los ácidos biliares atraviesan la barrera placentaria y se pueden acumular en el feto y en el líquido amniótico, que es lo que nos lleva a las complicaciones perinatales graves como la muerte fetal intrauterina, que es pues lo que queremos prevenir con el tratamiento. También está asociado a líquido amniótico meconial y parto prematuro. La epidemiología pues se dice que afecta aproximadamente entre 0.1 a 2% de todas las mujeres embarazadas en el mundo, pero pues la incidencia varía mucho según la región y las poblaciones estudiadas. Pues en Colombia hay pocos estudios, pero se dice que hay aproximadamente entre 1,5 a 2,5 casos por cada 1.000 embarazos. La colestasis es más común en edad materna avanzada y en aquellas que tienen historia familiar de la condición. Hay estudios en donde se habla que más del 30% de las mujeres que tienen hermanas afectadas con colestasis tienen un aumento del riesgo de 0.54 de la población general a un 6%. A las que son hermanas pues de alguna que tuvo un caso de colestasis. ¿Cuáles vendrían siendo los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en las maternas para sufrir de esta patología? Básicamente la edad materna es en las menores de 25 años o las mayores de 35. Índice de masa corporal bajo o alto antes del embarazo. También se dice que el embarazo múltiple aumenta el riesgo de sufrir de colestasis. Embarazos productos de fertilización in vitro, antecedente de cesárea y antecedente de 2 o más abortos espontáneos. También se habla de maternas con condiciones preexistentes, como pacientes que son ya seropositivas para hepatitis B, que tengan diagnóstico de hipertensión gestacional, preeclampsia, trombocitopenias autoinmunes, hiperlipidemias, diabetes gestacional o historias de enfermedades hepáticas o de la vesícula biliar. ¿Cuál es la clínica pues, característica de la colestasis? Lo principal es el prurito colestásico, que puede llegar a ser muy severo y que puede afectar el sueño en las pacientes, incluso pues el estado mental. La típica distribución, pues que es lo que siempre se les pregunta a todas las maternas cuando hay una clínica de prurito, es que se da más que todo en palmas y plantas, aunque en algunas ocasiones puede progresar y generalizarse. También se habla pues de que es de predominio nocturno. Característicamente no hay rash asociado, pero pues sin embargo las escoriaciones son comunes y entonces cuando estas se presentan pueden confundirse con rash pues, por las lesiones en piel. La orina puede volverse oscura debido a los pigmentos biliares excretados y también puede darse ictericia y esteatorrea, aunque es raro. Se presenta con mayor frecuencia, como lo dijimos antes, en tercer trimestre, pero también se han informado hasta un 5% de casos en primer trimestre. ¿Por qué se da? Pues hay varios factores asociados, entre ellos factores genéticos. Se ha sugerido que hay genes que codifican proteínas involucradas en el transporte de los ácidos biliares que están alterados, como un gen que es el ABCB11, y pues esta proteína que es la que, pues que se altera esta proteína que es la que transporta los ácidos biliares. Las hormonas sexuales también se ha estudiado el papel de los estrógenos y la progesterona en pacientes pues con colestasis porque afectan la expresión de los genes involucrados también en el transporte de los ácidos biliares y la función hepática. También está asociado a inflamación y estrés oxidativo, que puede contribuir a dañar las células hepáticas y también alterar el transporte de los ácidos biliares.
Como tal, los ácidos biliares pueden propiciar también la colestasis porque aumentan los genes involucrados en la inflamación y en la apoptosis de las células hepáticas. También se han sugerido factores ambientales como exposición a ciertos químicos y toxinas que pueden contribuir a que la paciente sufra de esta patología. Bueno, entonces, ¿por qué se da? Ya lo hemos hablado, pues la alteración del transporte de los ácidos biliares desde el hígado hasta la bilis está alterada ya sea por las proteínas o por daño celular, y estos se van acumulando en la sangre. La inflamación y el daño hepático también va a contribuir a que las células hepáticas dañadas hagan un transporte inadecuado de los ácidos biliares. Y la disfunción de los transportadores. Bueno, entonces, ¿cuáles son las complicaciones más importantes o con lo que se ha relacionado? Hay un aumento significativo en el riesgo de parto prematuro, ya sea terapéutico o espontáneo. El parto prematuro tiende a ocurrir más temprano en pacientes embarazadas con prurito y que tengan ácidos biliares aumentados en séricos. La incidencia del parto prematuro va directamente proporcional asociada a los niveles de ácidos biliares. Entonces se dice que cuando son los niveles entre 10 y 39 es aproximadamente entre un 5.4%, y cuando son entre 40 y 99 puede llegar a presentarse hasta en un 8.6% de los casos. Y cuando los niveles de los ácidos biliares están por encima de 100, puede presentarse hasta en un 18.2%. Se han hecho estudios en donde se ha relacionado la colestasis con la preeclampsia, aunque pues es difícil porque hay factores de confusión, pero se ha visto que en pacientes con preeclampsia, con pacientes con colestasis se ha aumentado el riesgo de desarrollar preeclampsia hasta 5 veces, y más si los niveles séricos de ácidos biliares son mayores a 40. También la preeclampsia ocurre característicamente entre 2 a 4 semanas después de que se realiza el diagnóstico de colestasis, y la proteinuria se presenta antes del inicio de la hipertensión. Bueno, ¿cuáles son los resultados perinatales adversos? El sufrimiento fetal, aproximadamente en un 19% de los casos de pacientes con este diagnóstico. La asfixia neonatal, con Apgar a los 5 minutos menores a 7, y también con un pH de la arteria umbilical alterado. Líquido amniótico teñido de meconio, aproximadamente en el 15% de los casos. ¿Por qué se dan estos efectos adversos? Se ha planteado que los ácidos biliares se acumulan en el corazón fetal, y lo que va a causar arritmias, y también causan vasoespasmo coriónico, lo que obstruye el flujo de la sangre materna oxigenada hacia el feto, y pues lo que lleva a la asfixia neonatal. También una de las hipótesis de las causas del parto pretérmino es que los depósitos de ácidos biliares en el miometrio uterino, que contribuyen a aumentar la actividad uterina. ¿Cuál es la recomendación entonces? El riesgo de la muerte fetal intrauterina y parto pretérmino está directamente relacionado a los niveles de ácidos biliares. Entonces, cuando una materna tiene niveles de más de 100 en sangre, el riesgo de muerte fetal intrauterina y parto prematuro aumenta significativamente. O sea que son las pacientes que tenemos que tener como más estudiadas y más tener más en cuenta. Bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es pues la clínica que hablamos, que es el prurito palmoplantar, que no tenga otra causa, y las concentraciones elevadas de ácidos biliares, no necesariamente en ayunas. También habíamos dicho que empeoran las noches, y está la ausencia de lesiones cutáneas primarias. Como pues los niveles de ácidos biliares se habla que tienen que estar mayor a 19. No es necesario pedir
o sea, no se hace el diagnóstico con transaminasas, pero pues siempre se solicitan. Se solicitan pruebas de función hepática, transaminasas y bilirrubinas, serologías como hepatitis C para descartar otras causas pues, de la clínica, y pruebas de autoinmunidad si se sospechan enfermedades autoinmunes. Entonces, pues se clasifica por gravedad según los niveles de ácidos biliares. Entonces, una colestasis leve son cuando estos son menores a 40, de 19 a 40, una severa mayores a 40 y muy severa mayores de 100. Entonces, pues ahora viene el problema en nuestro medio, que nosotros no tenemos la disponibilidad de tener ácidos biliares pues casi en ninguna de las clínicas, porque básicamente es un laboratorio pues que se demora aproximadamente 2 semanas. Muchas veces las pacientes que llegan en tercer trimestre con la clínica nunca tenemos la disponibilidad de tener el resultado de los ácidos biliares como tal para clasificarlas como una enfermedad leve o severa, y pues eso nos trae problemas más que todo para definir un manejo adecuado en estas pacientes. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos realizar con la colestasis? Pues lesiones hepáticas inducidas por medicamentos, enfermedades hepáticas preexistentes como colangitis, esclerosis o hepatitis autoinmune, trastornos genéticos, hepatitis virales y trastornos específicos del embarazo como hígado graso agudo del embarazo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, entonces nosotros típicamente tenemos de primera línea el ácido ursodesoxicólico, que pues a veces también en algunos momentos es de difícil pues consecución, tanto como a nivel comercial como en los hospitales en los que trabajamos. Y ahora también pues está dando como una leve controversia en si es tratamiento o no de primera línea. Hay un artículo en donde la Sociedad Materno-Fetal lo recomienda como tratamiento de primera línea para los síntomas maternos, pero el Real College no lo está utilizando, o sea, no lo recomienda como uso rutinario, debido a que ya se ha visto que hay una falta de evidencia sobre los beneficios de este medicamento, tanto maternos y fetales. La dosis pues recomendada es entre 500 a 2000 miligramos diarios, según pues si se diagnostica leve o severa, y también puede ser dividida en 2 a 3 tomas al día. En la literatura se dice que los beneficios del ácido es que mejora el flujo biliar, reduce la apoptosis inducida por los ácidos biliares de las células biliares, protege los cardiomiocitos del daño de las sales biliares endógenas. También se dice que reduce o mejora el prurito en las pacientes, y también hay una reducción significativa después de la toma de las concentraciones de las transaminasas. Pero bueno, acá está este ensayo, que es el ensayo que vino como a crear controversia acerca de la utilidad de este medicamento, y es el ensayo Pitches, que fue un estudio que se hizo para evaluar la eficacia del medicamento. Se hizo con 605 mujeres, entre ellas 305 recibieron el medicamento y otras el placebo. Y el resultado que se evaluaba, o resultado primario, era que no hubiese muerte perinatal, parto prematuro menor a 37 semanas o ingreso a la unidad neonatal al menos 4 horas posparto. Y pues dentro de este estudio no se encontraron diferencias significativas en el resultado de las pacientes que tomaron el medicamento versus las que no lo tomaron. Entonces, pues por eso es que ahora la recomendación, o hay la duda de si recomendarlo como medicamento de primera línea. Lo que sí se vio es que sí redujo significativamente el prurito materno. La conclusión de este ensayo fue que no se encontró evidencia de que el medicamento reduzca los resultados perinatales adversos en las pacientes que tienen diagnóstico de colestasis. Sin embargo, sigue siendo recomendado como tratamiento de primera línea porque es seguro y eficaz para la reducción, por lo menos, del prurito materno.
Otras opciones de tratamiento que se tienen, la rifampicina, se dice que reduce los ácidos biliares séricos, la colesterinamina, que es una resina de intercambio iónico que también ayuda a la reducción de los ácidos biliares. Están otros como la naloxona, naltrexona, y dicen de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero pues de todas maneras todos sus medicamentos tienen pocos estudios que avalen su uso como medicamentos de primera línea. Otro de los medicamentos pues que se ha estado recomendando es el SAMe, que es un metabolito natural que se encuentra en el cuerpo y se utiliza para tratar una variedad de condiciones hepáticas, también incluyendo depresión y osteoartritis, y se utiliza para mejorar la función hepática, reduce los niveles de ácidos biliares y alivia los síntomas como el prurito. La dosis recomendada es entre 450 a 1000 miligramos. Pero pues bueno, de nuevo no hay estudios que soporten a ninguno de estos medicamentos como tratamiento de primera línea o que reemplace el ácido ursodesoxicólico. ¿Qué otras recomendaciones de tratamiento tenemos? La mayoría de las mujeres con colestasis, más que todo las que tienen enfermedad leve, muestran una caída progresiva en los niveles de ácido biliares a medida que avanza el embarazo, incluso si no les damos tratamiento, pues hay que tenerlo en cuenta. Cuando tenemos diagnóstico de una colestasis leve, se recomienda realizar el seguimiento de este tratamiento con ácidos biliares entre 1 a 2 semanas hasta el parto. Y pues ahí está de nuevo pues el reto que tenemos en nuestros servicios, y es que si ni siquiera lo tenemos como para diagnóstico, pues tampoco va a ser posible que tengamos los niveles de ácidos biliares para hacer un seguimiento de si el tratamiento es adecuado o no. Y pues ya nos tocaría más hacerle como un seguimiento a la clínica, pero pues ya también vimos que el hecho de que la paciente mejore con el prurito, que es lo que sí está comprobado que reduce este medicamento, no quiere decir que eso vaya a disminuir los resultados perinatales adversos. Y en colestasis grave y extremadamente grave se recomienda realizar el seguimiento con ácidos biliares una vez por semana hasta el momento del parto. Algo que se aconseja es monitorear las condiciones intrauterinas con los movimientos fetales, monitoreo fetal electrónico y examen de ultrasonido. Sin embargo, el monitoreo fetal no reduce la ocurrencia de muerte fetal intrauterina. O sea que pues eso tampoco, que estén normales estas pruebas, nos va a garantizar que no pueda llegar a pasar en caso de que, por ejemplo, tengamos una colestasis grave sin diagnóstico. El manejo clínico, pues cuando tengamos una sospecha o un diagnóstico pues ya con ácidos biliares, la derivación urgente de la paciente para hospitalizarse, estar evaluando y revisar regularmente los niveles de ácidos biliares para evaluar el tratamiento. Siempre se debe utilizar el monitoreo seriado con el mismo laboratorio, y cuando hay casos graves o muy graves, se solicitan pruebas de coagulación como tiempos y INR. Cuando el INR está alterado o los tiempos, se recomienda tratamiento con vitamina K parenteral. Tratamientos no farmacológicos, utilizar en las pacientes emolientes tópicos, evitar duchas calientes y pues el rascado, cremas y lociones hidratantes, recomendar baños con bicarbonato de soda, y también fototerapia ultravioleta con precaución y suplementos de ácido fólico. ¿Cuál es el plan de parto? Como tal, la colestasis, o sea, el diagnóstico de colestasis no condiciona que la paciente tenga un parto por cesárea. Pues la verdad es que la paciente, pues si no tiene contraindicación para cesárea, tendría que ingresarse para una inducción de trabajo de parto. Pues hay que discutir con la paciente los riesgos y beneficios del parto planificado antes de la semana 39. Considerar el parto a la semana 38 para pacientes con colestasis grave, que es niveles mayores de 40.
de ácidos biliares. Y el parto a las 36 semanas para colestasis muy graves con niveles mayores a 100. Entonces, pues bueno, ahí de nuevo está el problema en nuestros servicios, y es el hecho de que si no tenemos los niveles de ácidos biliares, ¿cuándo se recomendaría inducir el parto? Pues lo hemos estado haciendo a las 37 semanas, pero digamos que la mayoría de las veces los casos que tenemos son pacientes con colestasis leve, y pues la verdad que podrían esperarse incluso hasta las 38, 39 semanas. El manejo ambulatorio se puede dar en las pacientes que tienen ácidos biliares menores a 40 y si la paciente se encuentra clínicamente bien. El ingreso hospitalario para evaluación y planificación del parto, pues con todas las pacientes que tengan niveles de ácidos biliares mayores a 100 y especialmente después de la semana 36 de gestación. La vigilancia fetal, no se requieren ecografías de crecimiento regular ni monitoreo con monitoreo fetal en ausencia de otras complicaciones. Siempre que se debe pues, educar a la madre que si hay una ausencia o disminución de movimientos fetales, pues debe haber una consulta urgente. En las pacientes que se están induciendo con diagnóstico de colestasis graves o muy graves, siempre tiene que haber un monitoreo fetal electrónico continuo intraparto. Esa sería pues como la idea. Y verificar la coagulación y administrar vitamina K parenteral si es necesario, que lo hablamos en pacientes que tengan las pruebas alteradas que se solicitan en las colestasis graves y muy graves. Y pues manejo activo del tercer estadio del parto para prevenir la hemorragia posparto. El manejo en el posparto, pues se dice que la paciente, el prurito va a resolver 1 a 2 días después del parto. Se puede suspender el manejo farmacológico una vez pues se tiene el parto. La ictericia materna asociada pues en estas pacientes que presentan de pronto alteración en las pruebas de función hepática y bilirruinas alteradas, se va a ir resolviendo en la primera semana postnatal. Las concentraciones de ácidos biliares se suelen normalizar en la primera semana posparto, pero pues siempre se recomienda que se verifiquen transaminasas y niveles de ácidos biliares a las 6 semanas posparto. Y las mujeres que tuvieron historia de colestasis, pues tienen que siempre educarse de que hay una posible recurrencia en sus embarazos posteriores y que se debe realizar un cribado temprano para estas pacientes de los niveles de ácidos biliares y de la función hepática. El seguimiento a largo plazo. Se ha hablado que puede haber un posible aumento del riesgo de alergia alimentaria infantil en los hijos de pacientes con diagnóstico de colestasis, que pueden tener también cambios en el índice de masa corporal y pues problemas de metabolismo. Tienen también pues el riesgo de recurrencia en los embarazos posteriores es del 40 al 70% en estas pacientes, y también puede haber riesgo de una enfermedad hepática crónica en mujeres con colestasis grave. La idea es que en estas pacientes se haga una verificación anual de la bioquímica hepática y pues que se le haga conciencia de los riesgos a largo plazo y de que tiene que hacer un seguimiento adecuado, más que todo si planea embarazarse. Dentro de la colestasis hay pues como nuevos enfoques de investigación donde se hablan de posibles nuevos como marcadores que están como en estudio, la medición de la lisofosfolipasa. También se está hablando del sulfato de progesterona, que se ha identificado que está aumentado en mujeres con colestasis. También se está identificando que hay una disregulación en algunos receptores nucleares que pueden alterar la síntesis de ácidos biliares, y también se habla de la microbiota intestinal materna, que tiene un cambio significativo durante el embarazo y que a veces los ácidos biliares pueden tener o pueden estar alterados si hay una alteración de esta microbiota intestinal.
Entonces esos son pues como cosas que se vienen para el futuro. Y pues acá está como como un resumencito en donde nos dicen cada cuánto se hace el seguimiento y cómo se deberían pues hacer el diagnóstico según los criterios de severidad. Pues acá podemos ver que severa y muy severa son las pacientes que tienen los niveles de ácidos biliares entre 40 y 100, y que estas son las pacientes que se tiene que considerar el parto por debajo de las 36 semanas en las pacientes con niveles de ácidos biliares en 100, y que pueden esperar hasta las 38 semanas si estos niveles están entre 40 y 100. Pues acá también nos hablan del seguimiento postnatal a las 6 semanas, de los niveles de transaminasas y de los ácidos biliares. Acá pues hay unos cuadritos que me parecieron interesantes dentro de uno de los artículos que revisé, que pues nos hablan como de los diagnósticos diferenciales y como las clínicas diferentes entre los cuadros que se pueden dar, que pueden causarnos como pues, desafíos en el diagnóstico. Más que todo nosotros que tenemos la clínica únicamente para realizar el diagnóstico en el servicio. Y pues estos básicamente fueron los artículos que revisé para la presentación. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Olga, muchas gracias. Caro va a hablar. Hola, buenas noches, doctora. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta que yo creo que es la pregunta que todos tenemos y usted lo dijo varias veces en la charla, pues ante la ausencia de los ácidos biliares que pues también pasa aquí en Manizales. A veces logramos que algunos pacientes los paguen y llegan ese mismo día, pero eh, pues realmente eso no es como lo frecuente. ¿Qué tan confiable puede ser, digamos, la clínica típica para uno predecir el riesgo de desenlaces adversos y con eso tomar decisiones como finalizar el embarazo en la semana 37, que pues creo que eso es lo que hacemos en todos lados? Pues la clínica pues es confiable, pero pues no, el diagnóstico tendría que ser básicamente con pruebas. Lo que pasa es que pues sí, al tener la ausencia de los niveles de ácidos biliares, pues yo Sí, creo que no queda de otra. Pero pues el punto es también en lo que hablamos, que incluso pues yo pienso que a las 37 semanas, o sea, estamos tratando como si todas fueran una colestasis grave y son realmente las de menos. Cuando nos han llegado niveles de ácidos biliares, la verdad que nunca he visto una colestasis grave. Siempre sí, salen 19, 20, pues por mucho las que llegan a veces con ácidos biliares. Entonces también plantearse si se puede dar como la espera otra semana más o por lo menos hasta la semana 38. Pero sí, pues sí, es porque complicado porque sí, el punto es que no tenemos realmente cómo diagnosticarlas. Otra cosa por las que nos hemos guiado es por los niveles de transaminasas, pero pues ya vemos que también hay pacientes que tienen asociada preeclampsia, entonces también se puede dar que pues que puede ser un transaminasas elevadas debido a la preeclampsia. Y ahí nos daría como otra cosa por la cual finalizar la gestación. Pero pues sí, es complicado el sí, en diagnóstico. general estamos como a ciegas acá, pues Sí, acá y en todos lados con sí, esa es muy complejo. patología y estamos también yo creo que haciendo mucha iatrogenia, sobre todo con los bebés, porque estamos también actuando como obviamente el susto de que no vaya a pasar nada, que no se vaya a evitar, pero finalmente no estamos pudiendo tomar pues como decisiones objetivas. Sí, Otra sí. cosa que yo había leído y que creo que lo vi pues solo como en dos pacientes, igual en el hospital de Caldas, los ácidos biliares demoran 2 semanas, pero yo leí dentro de, bueno, como también un artículo de esos, que el método por el cual
se procesen los ácidos biliares, que eso pues tiene como diferentes cosas, da resultados, puede dar resultados diferentes. Y a veces también yo creo que nos falta como estandarizar un poquito más de eso, porque como les contaba en el hospital, uno llama a un laboratorio que yo la verdad ni siquiera sé bien quién es, eh, y ellos van y le toman los ácidos biliares y llegan como ese mismo día. Pero resulta que un día a la señora se le dio salida, llegaron, reconsultó como a las 2 semanas y los ácidos biliares del hospital sí estaban muy positivos comparados con los que tenía la señora. Entonces ahí también vuelve y queda uno en qué tan confiable puede ser hacer otra cosa por fuera o qué método Claro. debería utilizarse. No, Me parece incluso también en los artículos se habla de que a veces los ácidos biliares no se positivizan inmediatamente empiece la clínica y eso no excluye el diagnóstico de colestasis. Entonces también pasa que hay una paciente que tiene francamente la clínica de colestasis, que los ácidos biliares se demoran un montón en llegar, cuando llegan están negativos y se le excluye el diagnóstico y realmente la paciente sí tiene colestasis, porque si ella persiste con prurito, la idea sería volver a tomar unos ácidos, pero pues si se demoraron los primeros, pues obviamente repetir unos y diagnosticarlas por eso va a ser muchísimo pues, más difícil. Entonces, pues sí es complicado. Realmente, pues este es un tema en donde pues realmente no estamos haciendo un buen diagnóstico y probablemente tampoco un buen manejo, porque así es como se nos pueden estar escapando colestasis graves. También estamos desembarazando pacientes temprano que capaz no tengan la indicación de desembarazarse. Sí, entonces cierto. Es complejo. Ahí la situación es muy complicada con respecto a la patología porque en sí pues estamos muy maniatados en realidad y hay que recordar que la base de la fisiopatología de la colestasis es la acumulación pues de estos ácidos biliares en sangre materna y que el Ursacol, que es como la herramienta que creíamos que teníamos a mano, en realidad lo único que puede hacer es desplazar los ácidos biliares, eh, haciéndolos un poquito menos dañino para la madre, pero en sí hacia el feto no tiene ningún efecto, y que es lo que hizo el Pitchart por allá en el 2019, que está demostrando que no hay una validación, o sea, no hay evidencia suficiente para decir que darle ácidos biliares, que darle Ursacol, perdón, a las pacientes va a ser efectivo para tratarlo y prevenir que afecte el feto. Entonces, no sé hasta qué punto uno pueda estar tranquilo con este tipo de pacientes que les pide que aparte el seguimiento no se hace con ácidos biliares sino con transaminasas, que también está demostrado que no hay una relación directa con esto, sino que obviamente los ácidos biliares al acumularse y al hacer daño en el hepatocito están reflejando alteraciones hepáticas con respecto a las transaminasas, pero esto no nos está hablando ni siquiera de la morbimortalidad que puede generar en los fetos, y eso también está demostrado en el PITCHART, que nos muestra la estancia en UCI, la mortalidad fetal y las alteraciones fetales que pueden tener después del embarazo. No sé, Caro, qué piensa con respecto a eso de los ácidos biliares, o Nico, que también ha hecho una revisión muy buena de esto, y el tratamiento a los bebés. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros con estos pacientes cuando tienen una clínica muy insidiosa, por ejemplo, de prurito, pero que de ahí en adelante no sabemos nada más? Sí, no, es que esa es la cosa dentro de lo que revisamos también con Nico. Como decía la doctora, no hay nada, o sea, la clínica por sí sola tampoco es suficientemente fuerte para yo tomar decisiones de finalizar el embarazo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en general ese último estudio, ese estudio de ese grupo que lo encabeza, es que no sé cómo se pronuncia, pero como Ovidio o algo así se pronuncia. Ese estudio, por ejemplo, fue muy importante porque cuando uno mira las guías comparado con la de la Obadía. Sociedad de Medicina Fetal, ellos tienen cortes muy diferentes, pero a partir de ese estudio, que eso sale en esa fecha que usted dijo, como 18, 19, ellos dicen que por debajo de 100 casi que el riesgo de desenlace adverso y muerte fetal es el mismo que pacientes que tuvieran ácidos normales. Pero vuelve lo mismo, estamos actuando desde el miedo y pues con toda razón todos hemos tenido como, bueno, yo no he tenido, pero pues digamos que en los hospitales yo creo que ha habido como algún caso donde el bebé se ha agüitado, donde han pasado como algún evento adverso, pero no estamos pudiendo tomar decisiones objetivas. Ya, o sea, los estudios son muy claros y es, la única forma son los ácidos y con eso uno estaría tranquilo. Pero si uno no tiene eso,
como más, solo con la clínica se supone, y lo que encontramos en estudios es que eso no es suficiente. Pero ¿cómo usted está seguro que una paciente con muchísima clínica, con un embarazo a término, cómo la deja usted ir tranquilo para la casa? Pues es que esa es la cosa, ¿no? Sí, estamos muy a ciegas con esto y estamos, yo creo que en verdad siendo muy iatrogenia, sobre todo con esos bebés que nacen tan al ras del término, porque casi todos, pues, o bueno, muchos de los que yo he visto, algo necesitarán, pues, oxígeno, se quedan unas horas, un tiempo, y bueno, ya lo que ya sabemos, pues, también del desarrollo cerebral, pulmonar, que inclusive le puede dar solo una semana más dentro de la barriga. Entonces, mejor dicho, en conclusión, no dije nada y No, en volvemos al conclusión, principio. es una patología que en nuestro medio realmente no estamos haciendo ni un buen diagnóstico ni un buen Nada, sí, sí. tratamiento. Pues no tienen que ver con nosotros, es pues Del el medio sistema. en el que estamos, sí, exacto, Sí. y pues que no ayuda mucho el hecho de que no tengamos cómo hacer realmente un buen diagnóstico. No sé la profe Entonces, Patricia qué piensa, qué alternativas hay, porque es que lo que dice Caro es muy cierto, uno tiene pacientes que netamente por la clínica termina uno induciéndole los Pero, partos y por ejemplo, yo, desembarazándola muy temprano y queda uno sin saber si en realidad fue ajá, efectivo lo que por ejemplo, estamos eso que haciendo. decía la doctora, o sea, la clínica que no es tan sugestiva, que todo el perfil hepatobiliar está normal, sino que yo siento que eso ya son decisiones, pues en vista de la falta de recursos, como que deberían tomarse en grupo, pues como decir, vamos a darle chance de aguantar una semana más y ver cómo nos va. Pero a veces eso es difícil, pues porque no se logra construir el grupo, digamos, dentro de los hospitales donde uno trabaja y eso, como para decir, vamos a tomar esta decisión, que yo pienso que es lo único que podría empezar a hacer que cambie un poquito como la práctica, pues de otra forma yo no creo que tengamos ácidos biliares prontamente. sí, hacer consensos, yo creo que en Ujú. cada servicio, porque también a veces es difícil, porque todos somos a veces de diferentes escuelas, somos de diferente tipo de, o sea, para tomar decisiones hay unos que son más agresivos que otros, y pues la verdad es que sí debería haber un consenso y pues como guías de manejo en cada institución en donde Ujú. se pudiera decir como qué criterio se va a tener para realmente inducir una paciente o finalizarla pues a determinada gestacional, porque ahora se está haciendo como a las 37 semanas, pero pues Sí, es algo pero como pues también genérico. para eso, qué pena la Pero, interrumpo. ay, te iba a responder, Manuel, ¿cómo Sí, estás? hola profe, bien pueda. ¿Qué más? No, pues yo creería, obviamente, o sea, que en un escenario ideal tener los ácidos biliares. El problema es que, como bien lo mencionó Olga en la charla, pues realmente a veces los ácidos biliares, o sea, el reflejo de la clínica no es directamente proporcional al número o el valor de ácidos biliares, ¿cierto? Se supone que cuando mejora la clínica, realmente el Ursacol realmente se está usando, ¿no? Para el manejo de los síntomas, más no para disminuir la cantidad de ácidos biliares. Entonces, hasta que no contemos, pues nosotros con un valor de ácidos biliares que no lo tenemos, ¿cierto? Creería yo que no hay como forma de hacer un consenso porque es que no hay otra forma de catalogar a la paciente como alto riesgo o bajo riesgo, ¿cierto? Entonces, exponer a una paciente ya con 37 semanas, con evidencia donde dice que esa paciente que tenga alto riesgo, pues la tenemos que finalizar. Y si no tenemos ácidos biliares, pues yo creo que vamos a continuar finalizándola a las 37. Porque justo la que no finalices y se le evita al bebé y resulta que sí tenía unos ácidos biliares elevados, pero no lo sabíamos, es un riesgo pues que yo creo que hasta el momento por eso todos los estamos finalizando a las 37. Casos puntuales que podemos hacer el diagnóstico diferencial con plúrico, digamos en confamiliar, no son tan demorados, ¿cierto? Al menos llegan, porque es que el problema en el San Jorge es que nacen los bebés y aún no sabemos los ácidos biliares con diagnósticos de más de un mes. Eh, Como decía la doctora Olga, pues realmente yo tampoco he visto ninguno mayor de 100 acá en Colombia. En Buenos Aires creo que veíamos muchos más ácidos biliares, mucho más elevados, pero ya los teníamos en el mismo día. O sea, era como tomar un hemograma donde nosotros hicimos la residencia.
pero llegar acá donde no tenemos pues el valor de ácidos biliares y tenemos una clínica subjetiva, realmente, yo no sé qué opinan los demás, pero pues no, a mí me daría susto llevar a esa paciente más allá sin poder garantizar que no tiene una colestasis severa, aunque no la haya visto, ¿sí? Acá. No, sí, Pero... total, Doc. Uh-huh. Lo que yo, sí, no, usted tiene toda la razón y nadie se va a exponer a eso, pues. Pero, por ejemplo, yo no sé si, no lo tengo claro con familiar, no me acuerdo, pero, por ejemplo, aquí en el hospital de Caldas, en las pacientes que, por ejemplo, ellos logran conseguir tomarse los ácidos y, por ejemplo, la mayoría lo tienen menos de 10, pero siguen con el prurito, finalmente por la clínica deciden finalizar el embarazo, entonces igual, pues es la misma No, incertidumbre. en Confa sí las llevamos más allá. Pues yo he tenido Si los casos ácidos puntuales y salen no solo normales. se salen normales, no se finalizan las transitas y tenga los síntomas. No, en el hospital sí, por ejemplo, como, no, pues es que ya está término, porque toda la que llega en clínica de perito y tengo un embarazo grande, pues no, casi todas de una las se hospitalizan. Pero resulta que sale y ya justo al otro día cumple 37, no, pues ya la dejamos y mañana la desembarazamos. Entonces, sí, pues eso igual también depende No, como del riesgo de que sí, cada en uno el quiera. hospital realmente en el San Jorge es porque, como te digo, o sea, nacen los bebés, yo creo que hasta van al control del puerperio y aún no tienen ácidos biliares. O sea, yo no sé qué los hacen, los mandan como para el Amazonas, porque ni a Bogotá se demore tanto, pero nunca Pero nos a llega. pie, O sea, nunca nos llega. Se va a pie si lo mandan en burro, yo no sé en qué Es vaya esa muestra, en burro. complicado. pero no llegan. Yo no, yo que Contemos con haya visto en el laboratorio donde hospital, podamos censar ácidos biliares. No, pero de lo que estábamos hablando ahorita con respecto a hacer consenso y todo eso, es donde se hace importante estos escenarios que estamos tomando, porque es que hay muchas situaciones en las que se presenta que el consenso no se logra tomar es porque hay mucha parte del personal que no se ha actualizado o no ha estado al pie o leyendo de los últimos artículos y la evidencia que hay con respecto a esto, entonces ya empiezan a aplicar cosas a la vieja usanza o a lo que ellos siempre han hecho. Y es muy importante resaltar, en este caso específico, es que los niveles de ácidos biliares no responden proporcionalmente a la clínica. Entonces una paciente puede tener ácidos biliares normales, como dice Caro, con una clínica muy insidiosa de prurito generalizado, palmoplantar, que se presenta en las noches, que no mejora con el ácido ursodesoxicólico, pero tiene ácidos biliares que están por debajo de 10. Esa paciente podría dársele el chance de que evolucione, por lo menos equivocándonos a favor del bebé para que crezca un poco más. Pero en general, sí, por las limitaciones que tenemos acá, en general equivocarse a favor de la paciente sería que cumpla las 37 semanas y como no tenemos conocimiento de los niveles de los ácidos biliares, se debería desembarazar para no exponer este tipo de pacientes. Pero también sucede y hemos visto casos en los que tenemos pacientes con los niveles bajos y de todas maneras como por una receta de cocina la mandan a desembarazar en la semana 37, se hospitalizan la 36.6, 36.5 para pedirle transaminasas que tampoco tienen relevancia con respecto al pronóstico perinatal y se desembaraza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, es como alinearnos con respecto al resto del personal y poder llegar a una conclusión. No sé qué piense Caro y Olga. Sí, yo pienso que sí, también lo he visto que han llegado pacientes. Lo que pasa es que aunque los ácidos biliares son pues muy viejos, pero pues llegan, que en algún momento se les solicitaron y llegan en bajo riesgo negativos y igual sí se desembarazan a las 37. Entonces sí, eso pues podría ser uno de los cambios más importantes si se tiene algún nivel de ácidos donde se demuestre que no es una colestasis severa, pues dejar a la paciente llegar hasta las 38 semanas, 39, y ya pues si no se tiene ningún tipo de nivel de ácidos biliares durante el embarazo, pues continuar con las 37 semanas, asumiendo que puede llegar a ser una paciente con una colestasis muy severa no diagnosticada. Sí, no, Manu, yo ya todo se dijo. Sí, de acuerdo, es que es complicado. Y, y bueno, por lo menos en Pereira, eso que yo no me acuerdo, doctora Patti, pero